Amén. Bueno, pues el versículo que les leo esta semana está en Jueces 19 y el versículo es el versículo 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Ustedes dirán, pero ¿de qué se trata esto? Los que han estado leyendo esa historia van a tener una idea, pero ahí está el ministro que nos va a explicar con más detalle de qué se trata todo esto. Amén. Adelante, hermano ministro Johnny Castro. Dios le bendiga. Gracias. Semana más, ¿verdad que sí? Eh, Pablo en Gálatas 6:9 le dice a la hermana Jane, a la hermana Ramona y a la hermana Wendy, que acabaron de introducir esta clase, dice: no nos cansemos, pues, dice el apóstol Pablo, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Wow. El apóstol Pablo aquí nos insta a nosotros a hacer el bien, aunque ayudar a otros puede ser agotador en cierto punto, pero la constancia tiene una recompensa garantizada. La clave es tener paciencia y mantener la fe siempre. El caminar en Cristo en este mundo tan oscuro hoy en día no es fácil, hermanos y hermanas. No es nada fácil. Todos los días los quehaceres de este mundo desvían al hombre de la fe. Todos los días estamos viviendo en los tiempos como Noé, como dijo el Señor. Aquellos tiempos donde el amor se enfría, no hay empatía y todo es una espiral descendente. Vamos hacia abajo. El mundo va oscureciéndose más todos los días. Es por tal razón por la cual no podemos nosotros salir de nuestros hogares sin orar al Señor, sin pedir esa protección divina del Señor. Es la única manera. Cosas no les pasan a ustedes porque oramos, porque los ángeles están ahí, porque la guerra espiritual es más grande que la guerra que sus ojos ven hoy en día. Y eso sucede todos los días. Entramos a la lección 40. Gracias al Señor, su misericordia y su poder nos ha traído hasta aquí. Gracias a Él. Toda la gloria y la honra para Él siempre. La semana pasada vimos el 12º juez, Sansón, ¿verdad? Y vimos el ídolo de Miqueas. Y esta semana vamos a ver una historia triste, acto para niños. Siempre que leo esa historia me entristezco profundamente porque el trato que se le daba a la mujer en ese tiempo no era nada bueno, no era nada bueno. Sin embargo, el Señor usó tantas mujeres para mostrar su poder y lo sigue haciendo hoy en día, ¿verdad? El evangelio de hoy en día está siendo cargado en los hombros de muchas mujeres, yo diría más mujeres que hombres, no se han dado por vencido. Y qué bueno, porque alguien lo tiene que hacer. Él dice que antes de que él regrese pasarán ciertas cosas. Habrá guerras, rumores de guerras, pero no será el fin. Habrá peste, hambrunas, pero no será el fin, dice el Señor. Y al final de ese versículo, él dice, entonces será el fin. Pero antes de decir, entonces será el fin, él dice, y este evangelio se predicará a todo el mundo. Esa es la clave, porque guerras han, y vendrán y van, hambrunas, todo eso ha existido desde la fundación del mundo. Pero la predicación del evangelio se tiene que llevar a todo el mundo. Y de acuerdo a un estudio realizado, dice que hay, vamos, cerca de un 90 y pico por ciento, 96, 97% de que este evangelio ha llegado ya a toda esa parte del mundo. O sea, el reloj está a 90 segundos de la medianoche. La medianoche es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Solo estamos esperando por eso.
No queremos conocer al anticristo ni vamos a conocer al anticristo porque seremos arrebatados, seremos levantados antes de que se firme ese gran pacto, ¿verdad? De paz de esos 7 años. Esta historia aquí de la concubina mutilada y la guerra civil en Israel, una guerra que casi destruye una de las 12 tribus de Israel. Pero el Señor en su plan perfecto siempre dijo que eran 12, que no eran 11, eran 12. Entonces, el hombre no puede destruir lo que Dios hizo. En Jueces 19 al 21, aquí vemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ofrece esperanza a quienes nos sentimos demasiado atrapados en patrones de lujurias y demasiado atrapados en un ciclo de depravación, como estuvo aquel pueblo de los benjamitas en aquel tiempo, ¿verdad? Este es el fondo de la espiral de depravación de Israel aquí, prácticamente. El final del libro y el fondo solo hacen lo que consideran correcto. Los capítulos aquí finales de Jueces resaltan el hecho de que cada uno hacía lo que pareciera correcto. Cada uno hacía lo que pareciera correcto, como nos lo narra aquí Jueces 17:6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto o lo que sus propios ojos le pareciera correcto. Esto resume el caos moral aquí, espiritual de la época donde la falta de un liderazgo central y el abandono de la ley de Dios aquí llevaron a la anarquía, la idolatría y la decadencia de ese gran pueblo. Y una de las historias que demuestran el caos y la anarquía de la época es el relato del levita y su concubina aquí, que vamos a estar estudiando. Esta historia comienza en Jueces 19, capítulo 19. El levita dice que tenía una concubina que había huido y le había sido infiel. Cuando comenzamos con esta historia, con este corto relato, ya vemos que hay un problema aquí. Ya vemos que hay un problema. Dice, el levita tenía una concubina que había huido y le había sido infiel. Primeramente, de que un levita de la tribu sacerdotal tenga una concubina y luego el problema de que una mujer mantenga una relación sexual con alguien que no es su marido es un problema. Para comenzar, en la Biblia, recordemos, una concubina es una mujer que vive con un hombre como si fuera su esposa, pero sin tener el mismo estatus. En la época patriarcal de aquel tiempo, posteriores, la concubina tenía un rango inferior, eran esposas secundarias. Una concubina no podía casarse con su amo debido a su condición de esclava. Y aunque para ella la relación era exclusiva y continua, al principio parece que las concubinas se usaban para dar hijos a hombres cuyas esposas eran estériles. Y uno de esos casos lo podemos ver en Génesis 16, 1, 2, ¿verdad? Que narra la historia de Abraham y Sarai, donde dice que Sarai no podía tener hijo. Y Sarai da a Agar, su sierva, a Abraham para que tenga un hijo. Aquí vemos algo importante, sumamente importante. Por segunda vez vemos que el hombre escucha la voz de la mujer sin confirmar con Dios y se mete en problemas. Y cuando digo el hombre, no solamente me estoy refiriendo al hombre masculino, estoy hablando en general, hombre o mujer. Nosotros cada uno debemos de confirmar con Dios todo lo que escuchemos. Confirmar, orar, Señor, tú me confirma esto. Y ese fue el gran problema de Adán. Adán se le dio en el huerto del Edén leyes. Dice, no comerá de este árbol. Sin embargo, Eva viene con la manzana y le dice, puedes comer. Adán no fue donde Dios y preguntó. Lo mismo le pasó aquí a Abraham cuando Sarai le dijo, toma a mi sierva para que tenga un hijo, porque ya yo soy vieja y no voy a poder tener hijo. Sin embargo, antes de eso, el Señor vino hacia ellos y le dijo que sí,
que ella iba a tener un heredero y no le creyeron al Señor. Dice aquí que más tarde, al parecer, las concubinas también se mantenían simplemente para el placer sexual. Y eso nos lo narra aquí la primera lectura de esta lección que está en Segunda de Crónicas 11:21. Creo que le tiene la hermana Elena que nos lo vas a leer. Amén. Buenas noches, mis hermanos y hermanas. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Amén. Amén. Eso era algo normal en aquel tiempo, totalmente normal, que un hombre tuviera 60, 50 concubinas y esposas. Ese es el caso del rey David, que vamos a leer un poquito más adelante, el caso del rey Salomón también. En Israel, las concubinas poseían algunos de los mismos derechos que las esposas legítimas, pero si bien es cierto que la Biblia no condena explícitamente el concubinato en ningún lugar, pero se puede encontrar una condena implícita desde el principio de los tiempos aquí, según Génesis 2, 21, 24. Vamos a leer Génesis 2, 21, 24. La hermana Ramona no puede leer. Amén, amén. Y dice así: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Amén. Esto es ahora, dice él, siguiendo leyendo aquí en el 23, hueso de mi hueso y carne de mi carne, y serán una sola carne. La intención aquí original de Dios era que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer, y esto nunca ha cambiado, sigue igual, porque en Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre y a su imagen, y imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó a los dos. Esto establece que el ser humano aquí fue creado de manera única y deliberada por Dios. El versículo se divide en dos verdades fundamentales aquí que vamos a ver. La primera es, fuimos hechos a imagen de Dios y fuimos creados como varón y hembra. De hecho, aquí, hermanos y hermanas, un estudio de la vida de hombres como el rey David y el rey Salomón, quien tuvo 300 concubinas, lo vamos a ver en Primera de Reyes, cuando entremos al libro de Reyes, que está en Primera de Reyes 11:3. Esto revela que muchos de sus problemas se originaron en relaciones poligámicas. O sea, por el tener tantas concubinas y tantas mujeres, fue el fracaso total, tanto del rey Salomón como del rey David, como vamos a leer más tarde. Vamos a leer 2 Samuel aquí, 11:2-4, a ver qué nos dice con referencia a eso del rey David. Eso lo tiene la hermana Yadira, si está por ahí. Hermana Elena, por favor, ayúdeme. 2 Samuel Amén. 11, 2 al Amén. 4. Amén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Amén. Aquí todo va bien en este versículo, porque él es el rey David. El rey David podía tener todas las esposas y todas las concubinas que él quisiera. Pero dice que envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián. Hasta ahora todo bien, no hay problema. Pero después le dicen mujer de Urías Heteos. Ahí cambia todo.
El rey David comete adulterio al codiciar y mandar a buscar a la Betsabé, la esposa de uno de sus soldados, Urías. Este pasaje aquí muestra cómo la ociosidad y la tentación y el abuso de poder llevan a una grave caída moral, que fue lo que pasó en esta tribu. El adulterio comienza en el corazón, la codicia, el deseo incontrolado, y se transformó en acción. David hizo uso de su poder, aquí, de su poder absoluto, como rey para mandar a buscar a una mujer que sabía que estaba casada. El pecado de David aquí generó un efecto de bola de nieve, podríamos decir, para ocultar su falta. Dice que terminó cometiendo asesinato. Este trágico evento aquí arruinó la vida y dañó autoridad de David en su familia. De la perspectiva espiritual, aquí vemos que el pecado tiene un costo altísimo, hermanos y hermanas, pero también muestra la necesidad humana de depender de Dios. A pesar de esta gran falta, aquí la Biblia y diversos análisis destacan que David eventualmente mostró un arrepentimiento genuino, lo que lo llevó a la restauración de su comunión con Dios, donde él clama a Dios y dice: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Ese gozo que existió antes de entrar en pecado. Es por tal razón por la cual nosotros algunas veces caminamos en oscuridad y perdemos ese gozo de salvación, porque cometemos pecado, y cuando cometemos pecado, como yo siempre he dicho, el Señor no se confabula ni con el pecado ni con el pecador, con ninguno, porque el Señor es santo, no puede estar donde hay pecado. Y cuando eso sucede, lo que pasa es que perdemos el gozo de nuestra salvación. Caminamos en oscuridad. Y ahí el rey David pide: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, porque lo he perdido. Aunque las sociedades antiguas las aceptaban, esta práctica siempre trajo graves divisiones familiares y se alejaba del plan original de Dios de solo un hombre y una mujer. La Biblia enseña que Dios diseñó el matrimonio para toda la vida y aborrece el divorcio. Eso está claro en la Biblia. Sin embargo, hizo concesiones debido a la dureza del corazón del hombre. Dice que se permite bajo ciertas excepciones específicas aquí, como la infidelidad y el abandono. Aunque el ideal de Dios siempre es la reconciliación, pero se permite, como nos lo hará aquí Mateo 19:8. Vamos a leer Mateo 19:8. La hermana Wendy lo tiene, por favor. Hermana Wendy, ¿está por ahí? Perdón, la hermana Ramona, que me ayude, porque Wendy no. Amén. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Mas al principio no fue así. Podemos suponer aquí que esa misma dureza de corazón condujo a la poligamia y al concubinato. Esa misma dureza del corazón. El levita aquí sale a buscar a su concubina y la encuentra en casa de los padres de ella, ¿verdad? La Biblia narra aquí que cuando el levita llevaba a la concubina a su propia casa de regreso, se detuvo a pasar la noche en Gabaa, una ciudad de los benjamitas. Un hombre viejo dice que insistió por razones de seguridad en que el levita y su concubina se quedaran en su casa y no en la plaza del pueblo. Dice que esa noche aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa. Dice que golpearon la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre. No dijeron saca a la mujer, sino saca al hombre. Y eso describe la perversidad de estos hombres perversos, ¿verdad que sí? Dice: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esa palabra aquí, conozcamos, no es para hablar de algún tema. No, es para otra cosa. Porque como dije anteriormente, son hombres perversos. Y esto nos muestra exactamente lo que sucede hoy en día. El mundo sigue en esa espiral descendiente, a la oscuridad,
aquello que sucedió en esa ciudad de los benjamitas, en Gabaa, está sucediendo exactamente hoy en día. Estamos en caos. Estamos entrando ahora mismo en una etapa de este mundo donde no hay retorno, donde la oscuridad es tan grande que no hay retorno. Pero gracias al Señor, que antes que ese periodo llegue, su iglesia será quitada. Su iglesia será llevada al cielo con él. Sí. Vamos a leer aquí Jueces 19:22. La hermana Mercedes, si lo puede leer, por favor. Amén, buenas noches. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Amén. Amén. Estaban gozosos, hombres perversos, saca al hombre de la casa. O sea, ya vemos dónde va el pensamiento de esos hombres perversos, ¿verdad que sí? Esto describe un momento crítico aquí de depravación moral, donde hombres malvados de la ciudad de Gabaa rodean la casa de donde se hospeda el levita, exigiendo tener relaciones sexuales con él. Este pasaje aquí refleja el caos espiritual y la anarquía social de esta época. Dice que el anfitrión intentó razonar con ellos, pero no quisieron escucharle. No quisieron escucharle. Para salvarse, el levita envió fuera a su concubina. Wow. Estamos hablando aquí de un hombre supuestamente, entre comillas, de Dios, un levita. Un hombre que pregona la palabra del Señor. Sin embargo, actuó totalmente diferente a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro pecado con él y fue él a la cruz. Él abrió la puerta y salió a la turba a defender a los que estaban dentro. Sin embargo, el levita hizo todo lo contrario. Un hombre de Dios se quedó dentro y mandó fuera a su concubina. Aquí la turba aquí degenerada dice que abusó de ella toda la noche. Tuvieron sexo toda la noche. Y la violaron hasta un punto donde la mataron. Jueces 19:25. Vamos a leer Jueces 19:25. La hermana Sandra lo puede leer. Sí, amén, bendiciones para todos. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jueces 19:25. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Amén. Amén. Triste historia, ¿verdad que sí? Cuando leemos, especialmente ese capítulo, es triste. Porque la mujer, el trato que se le daba en esa época, era un trato, no tiene descripción, no podemos describir el trato que se le daba a una mujer en ese tiempo. Dice que cuando el hombre abrió la puerta por la mañana, la turba se había marchado y el cadáver de la concubina estaba tendido delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Como nos narra aquí el versículo 27, Jueces 19:27. Vamos a leer Jueces 19:27, la hermana Wilma, si está por ahí. Sí, amén. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida en la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Amén. Triste, ¿verdad que sí? Esa historia, porque él sabía lo que le iba a pasar a ella. Sin embargo, no tomó otra decisión. Dice aquí que él recoge el cuerpo de la concubina, la pone sobre su asno y regresó a casa con el cuerpo. Y lo que sigue aquí es algo cruel, no apto para niños. Es algo, una historia que cada vez que yo la leo, se entristece mi corazón.
de ver que un hombre de Dios, supuestamente un hombre de Dios, hace lo que hizo. Dice que luego cortó el cuerpo en 12 pedazos. Ya estaba muerta, lógico. Uno por cada tribu de Israel. Lo envió por todo el país. Los macabros paquetes aquí provocaron la respuesta esperada. Todo lo que se enteraron del crimen empezaron a hablar. Todos. Y aquí vemos algo importante. Aquel que no pudo defender a su concubina y la mandó a la muerte, ahora clama por justicia. Aquel que la sacó para que la mataran, ahora clama por justicia. Dice, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, decía el mensaje que él puso, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta ahora. Nada. La tribu de Benjamín estaba caminando en total oscuridad en ese tiempo. Total oscuridad. Como nos lo narra aquí Jueces 19:30. La hermana Rocío Torres, si está por ahí, lo puede leer. Amén. Bendiciones, hermanos. Y todo aquel que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Amén. Amén. Ese fue el mensaje que él mandó con cada pedacito del cuerpo de la concubina a cada una de las tribus, para que ellos se dieran cuenta del crimen que había cometido la tribu de Benjamín. La tribu de Ismael aquí, menos la tribu de Benjamín, se reunieron y decidieron ejecutar a los hombres que violaron y asesinaron a la concubina y el levita. Todas las tribus se reúnen, van a la tribu de los benjamitas para tomar esos hombres y tomar venganza. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en oscuridad, como está sucediendo hoy en el mundo, estamos en una oscuridad tremenda donde se está defendiendo lo que no es correcto. Dice que enfrentaron al pueblo de Benjamín. Los benjamitas optaron por proteger a los culpables y se negaron a entregarlos a la justicia. Ahí dice que estalló una guerra civil y la tribu de Benjamín fue finalmente derrotada. Todos menos 600 hombres de esa tribu murieron. Todos. Eliminaron a todos. Lo único que quedaron fue un grupo de 600 soldados, cuyos hombres dice que corrieron y se escondieron en la peña de Rimón por 4 meses. Y en su furia aquí los israelitas destruyeron la ciudad de Benjamín. Mataron a espada a las mujeres, a los niños, a los animales. Total destrucción. Total destrucción. Y surge la pregunta aquí. ¿Eran ellos diferentes a los benjamitas? ¿Eran ellos diferentes a los benjamitas? Claro que no eran diferentes. Claro que no eran diferentes, porque no creo que eso hubiera sido la manera de nuestro Señor Jesucristo actuar en ese momento. No hubiera sido la manera de Dios actuar en ese momento. Destruir una ciudad, matar niños, mujeres, por un grupo de personas que se opuso a hacer el bien. Hoy el mundo, hermanos y hermanas, no es diferente a lo que pasó aquel día. Hoy vemos cómo se reúnen por manadas personas a evitar que la ley se cumpla. A evitar que la ley se cumpla. Todos los días en la noticia lo vemos eso. Evitando que la ley se cumpla porque nos sentimos mal, porque no es así. La ley fue hecha y hay que cumplirla. Entonces, lo que pasó en aquel tiempo está pasando hoy en día. Estamos viviendo un déjà vu en este mundo. Y es peor porque vamos descendiendo a un punto donde no podemos retornar. Donde el mundo se oscurecerá tanto que no podrá retornar. Es por tal razón por la cual dice el Señor, habrán personas que nunca podrán ser salvos. Y usted dice, pero Señor, ¿dónde está tu misericordia? ¿Cómo que habrán personas? Sí,
habrán personas que nunca podrán ser salvos. Y eso es bíblico. Sigamos leyendo Jueces 20, del 47 al 48. La hermana Jennifer lo puede leer, por favor. Hermana Jennifer, ¿está por ahí? Hermana Elena, ¿me puede ayudar? Yo creo que se Amén. le cayó la llamada a ella. Amén. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que le fue hallado. Asimismo, pusieron fuego a toda la ciudad, a todas las ciudades que hallaban. Amén. Amén. Esto registra aquí las secuelas de la guerra por culpa del levita y su concubina. Y después de un periodo de duelo, los líderes de otras 11 tribus buscaron la manera de mantener viva la tribu de Benjamín. Y aquí buscan una solución. Dice que fue castigar a la ciudad de Jabes de Gaab, que no respondió al llamado a reunirse con ellos contra los benjamitas. Y el castigo aquí consistía en que los 600 hombres benjamitas se les permitiera robar mujeres jóvenes de Jabes y de Gaab para tomarlas como esposas. Dice que pudieron encontrar unas 400 mujeres jóvenes y el resto de la esposa las robaron de Silo. Esta grotesca aquí, alarmante serie de acontecimientos aquí, hermano, concluye con las apropiadas palabras de Jueces 21-25. ¿En verdad que sí? Vamos a leer Jueces 21-25 a ver qué nos dice ese capítulo, ese versículo ahí. Hermana Rocío Morales, creo. Morales. Amén. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. El mundo va hacia esa etapa, hacia ese punto, hacia ese tiempo donde cada quien quiere hacer lo que le parece. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Los lectores que se tambalean por las actividades inmorales de estos últimos capítulos de Jueces pueden consolarse con el hecho de que las escrituras condenan claramente estas actividades. Crímenes como la de la concubina, del levita, son lo que sucede cuando se desprecia la ley y cada uno hace lo que parece ser bien a sus ojos. Este oscuro periodo de la historia de Israel pronto conducirá a la petición de un rey israelita, un acto que ayudará hasta cierto punto, pero también revela la necesidad de un rey y Mesías perfecto que vendrá como vino Jesús y volverá. Dice que Israel ha rechazado la realeza de Dios y se ha coronado a sí mismo como mejores legisladores. Pero sus edictos aquí son confusos y contradictorios. No está claro si Dios está a favor o en contra de Israel aquí. Y la violencia constante contra la mujer es una prueba espeluznante de los fracasos de Israel en general, pero de los fracasos de sus hombres en particular. Aquí vemos que Israel necesita un líder que no haga lo que le parezca mejor. Sí, Israel necesita un marido que no sacrifique a su novia para salvar a su vida. Y ese esposo y ese líder es nuestro Señor Jesucristo, que se sacrificó él por usted y por mí. Hizo todo lo contrario a lo que hizo el levita. El levita arrojó a su novia a la multitud y no hizo nada mientras su sexualidad era objeto de abuso y su cuerpo mutilado. Pero en lugar de sacrificar a su novia para salvarse, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo se sacrifica para salvar a su novia. Totalmente todo lo contrario. Jesús se sacrifica para salvar la novia, su iglesia, su pueblo, aquel que le sigue. Porque Jesús fue arrojado a la multitud. Su ropa estaba en juego
estaba desnudo, su cuerpo fue desnudado y abusado, ¿sí? De él para el placer de los espectadores. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo es el único hombre digno de guiar al pueblo de Dios. No hay otro. No hay levita, no hay sacerdote, no hay pastor. Jesús. Vemos aquí que Jesús protege a su esposa a diferencia de que lo que él hizo el levita. Y finalmente todo Israel no lograron hacer. Proteger a la novia. Jesús es el único que hace lo que es correcto a los ojos de Dios. El único, como nos narra aquí Juan 5:19. Vamos a leer Juan 5:19. Hermana Dianeri, si está por ahí. Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Porque el Padre y yo somos unos, como dijo él a los discípulos, para que ustedes y yo seamos uno como el Padre y yo somos uno. Aquí el apóstol Pablo nos dice que cuando Jesús murió como nuestro esposo, lo hizo para hacernos santos y limpios por su espíritu. Fue a la cruz por su novia. No abrió la puerta y la sacó a ella. Salió a él a defender. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener siempre pendiente. El Señor dice, recuerda lo que yo hice por ti. Porque nosotros los seres humanos tendemos a olvidarnos. Pero cuando recordamos lo que él hizo en la cruz, entonces lo amamos y respetamos sus mandamientos. Hermano, lo que sucedió en esa ciudad va a suceder otra vez. Y nosotros, como seguidores de Cristo, no nos podemos cansar, como dije al principio. No nos cansemos de hacer el bien, como dice Pablo, porque seremos recompensados. Jesús volverá. Él dijo, me voy y vuelvo. En todas las palabras que él habló en este mundo, no dijo una mentira. Y en toda la profecía que habló, todas ellas se han cumplido. Y si dijo que él volvía, él volverá. Y eso es una de las profecías todavía por cumplirse. Y estamos alrededor de ese tiempo, hermano. No podemos perder el tiempo. No podemos cansarnos. Tenemos que seguir haciendo el bien. No importa a quién, haga el bien. Mantenga su corazón limpio siempre, porque vendrá el día que será recompensado. Aquí la guerra civil de Israel fue un intento de limpiar Gibeá de la inmoralidad. Pero la inmoralidad de Gibeá también estaba presente en ellos, como dije anteriormente. Ellos no eran diferentes al levita. Las otras 11 tribus eran igual de capaces de violaciones y asesinatos. Si querían purgar a Israel de sus pecados, también debían suicidarse ellos mismos, porque eran parte de ese sistema. Todo, no solamente la tribu de Benjamín. Aquí Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero israelita, murió para que todo su pueblo pudiera ser purificado por su pecado y reemplaza nuestros corazones violentos y lujuriosos por su propio espíritu. Sí. Su muerte no es solo un sacrificio. Reemplaza nuestra autodestrucción con su propio espíritu poderoso, amoroso y santo. Haz el bien y mantén el corazón limpio. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, somos el nuevo Israel hoy. No es un reino de lujuria y violencia, sino uno que se basa en el amor abnegado y la misericordia. La misericordia de nuestro Dios. Aquí este relato, hermanos y hermanas, sirve como una advertencia en la Biblia sobre el caos y la depresión moral que reinaba y reinará en este mundo. En varias ocasiones el texto concluye con la frase aquí, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué cree usted que va a desatar la venida del anticristo? Eso mismo, lo que acabamos de estudiar ahora mismo. La anarquía, el desorden, el colapso de la autoridad total. Y créanme, siempre insto,
No miren a la izquierda, no miren a la derecha, no miren partidos políticos, no miren reyes terrenales. Concéntrense en el centro. Así como el maestro lo dijo a Pedro, si quieres caminar en las aguas, mírame, no quite la vista de mí y caminarás en las aguas. Porque estamos llegando al tiempo de la anarquía y el desorden, el colapso de la autoridad. Y eso es lo que va a revelar aquel inicuo que vas a firmar ese pacto de 7 años de paz. Pero ¿sabe qué? Ya nosotros no estaremos aquí. No conoceremos a ese inicuo, cualquiera que sea. Hay tanto afán por conocerle a ese anticristo, ¿verdad que sí? ¿Pero para qué? Porque la iglesia no lo va a ver. El afán de nosotros hoy en día es esperar al Cristo, esperar ese gran rapto. Y estamos cerca. La anarquía se suele considerar aquí como el caos que estalla cuando falta la autoridad gubernamental en una sociedad. Ahora, si lo que acabo de escribir no es algo que usted ve todos los días en la noticia de hoy, pues tiene que ver las noticias correctas. Porque eso es lo que está sucediendo ahora mismo, el caos que existe, está trayendo esa anarquía al mundo. Aquí la teoría que sostiene que la sociedad mejora cuando las personas se gobiernan libremente a sí mismas al margen de toda la ley es promovido como una idea digna para aquellos que rechazan la necesidad de autoridad de gobierno. Y nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, claro, obedecemos las leyes, pero hay un versículo en la Biblia que lo vamos a ver más adelante, que tenemos que tener muchos cuidados, porque cuando las autoridades establecidas son anuladas o eliminadas, generalmente por la fuerza, sobreviene la anarquía, ya que cada persona se convierte en su propia autoridad. Y vemos ejemplos de anarquía durante disturbios. ¿Cuántos disturbios vemos todos los días? Cuando la policía es rechazada y la multitud se convierte en una entidad que saquea y destruye, aunque pueda parecer ideal que una sociedad funcione sin supervisión, la realidad no es tan atractiva, hermanos y hermanos, porque el corazón del hombre es continuamente malo. El corazón del hombre es continuamente malo, como lo narra aquí Génesis 6:5. Vamos a leer Génesis 6:5, la hermana Evelyn, si está por ahí. Nuestra hermana Evelyn. Sí, estoy aquí, perdón. Estoy aquí. Es decir, que siempre me pongo nerviosa y la lío. Estoy aquí y dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio a Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designó de los pensamientos del corazón de ellos. Era de continuo, Mal. era de continuo solamente el mal. Amén. Gracias. Amén. Perdón por siempre liarla. Todo bien. De Gracias. continuo solamente el mal. El corazón del hombre es engañoso. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo, el único justo fue Cristo. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías. Hermano, desde el jardín del Edén, la humanidad ha amado la idea de autogobierno. De hecho, la motivación detrás de la mayoría de los pecados de la insistencia en ser nuestro propio Dios. No queremos que nadie, ni siquiera nuestro creador, nos diga qué hacer. Imaginamos
que librarnos de toda restricción equivale a libertad y que si nos dejan solo, podríamos coexistir pacíficamente con nuestros vecinos sin necesidad de leyes y normas que se impongan. Totalmente errado. Este sueño utópico nunca se ha cumplido. Nunca se cumplió, ni se cumplirá. Cada sociedad que ha intentado el anarquismo ha terminado en anarquía y desorden como terminó en aquel tiempo. El hombre pecador ha llegado a creer que nuestra necesidad, hermano, es una autoridad que gobierne. Es un defecto que se debe corregir. Sin embargo, la Biblia presenta una historia diferente. Dios instituyó la ley desde el principio de la historia. Hubo ley. Génesis 2, 16, 17. Leamos Génesis 2, 16, 17, la hermana Sandra. Sí, amén. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. Amén. Amén. Ley. Ahí está la ley. Le dijo exactamente qué hacer y qué no hacer, porque ciertamente le dijo, si hace esto, morirá. Las leyes, hermanos y hermanas, no son más que límites que nos protegen y aseguran que las intenciones humanas sean justas y honestas. Es por eso que esos límites deben tener consecuencias para quienes los violan. De lo contrario, serían simples sugerencias. Sin consecuencias, las opiniones se convierten en la base de las reglas. Sabemos que cada persona tiene una opinión distinta. Ya es bastante difícil, hermanos y hermanas, para un grupo de amigos decidir dónde ir a cenar. Porque cuando se van a poner de acuerdo, siempre hay 2 y 3 que no quieren ir a un sitio, el otro quiere ir a otro sitio. Y nunca hay una totalidad de acuerdo, un 100%. Mucho más difícil es construir una civilización sobre la base de las opiniones variadas. Es por eso que existen las leyes. Desde la perspectiva de una persona, lo correcto es amar al prójimo. Desde la otra, lo correcto sería comérselo. Si podríamos decir eso, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué punto de vista prevalece? La lucha entre posturas opuestas puede conducir a la anarquía. Y eso es lo que está sucediendo exactamente hoy en día. La lucha entre posturas opuestas puede producir la anarquía, porque no estamos viendo el camino correcto, estamos viendo posturas opuestas, o la derecha o la izquierda. No estamos mirando al centro, que es nuestro Señor Jesucristo, o la palabra. No hemos desviado del centro hacia algún lado, y eso va a traer anarquía y el colapso total de lo que es ley y orden. Romanos 13, del 1 al 7, nos dice que Dios diseñó el gobierno y una de sus funciones principales es evitar la anarquía. Esto es un pasaje del apóstol Pablo aquí que nos instruye a los cristianos a someternos a las autoridades gubernamentales. Escúcheme bien, a someternos a las autoridades gubernamentales. Enseña que todo gobierno humano es establecido por Dios para mantener el orden, castigar el mal y permitir el bien, lo que incluye el pago de impuestos y el respeto. Junto con esa autoridad divina viene también el orden, el poder para hacer cumplir los límites establecidos. Hubo algunas ocasiones, hermanos y hermanas, en la historia bíblica en las que la anarquía fue el orden del día, cuando cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos, como nos lo narra aquí Jueces 17:6 y Deuteronomios 12:8. Vamos a leer Deuteronomio 8, la hermana Nicole, si está por ahí. Hermana Elena, por favor. Amén. Y dice así, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Amén. Deuteronomio 12:28 advierte aquí a los israelitas que al entrar a la tierra prometida,
deben abandonar las prácticas de hacer cada uno lo que bien le parece. Este versículo aquí establece un cambio crucial en la adoración. En lugar de adorar según las preferencias personales, debían seguir estrictamente las leyes para adorar a Dios. Pero no lo hicieron. Y eso les pasa al mundo hoy. Queremos adorar a Dios como bien nos parezca a nosotros. Y no es así. Y eso lo estudiamos en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio. El Señor quiere que le adoren de acuerdo como Él quiere que le adoren. No es como nosotros queremos, porque ahí es que fallamos. ¿Sí? Eso nunca terminó bien. Primero vino la idolatría descarada, seguida rápidamente por una mayor iniquidad y el colapso de la sociedad, porque la sociedad colapsó como bajo la sal otra vez. Sabemos que Dios tuvo que rescatar a Israel de sí mismo, enviando una serie de jueces para mantener la paz. Más tarde vino y envió una sucesión de reyes. Cuando la anarquía, hermanos y hermanos, gobierna en una cultura, esa cultura se convierte en una presa fácil para un enemigo más organizado que la derrote. El plan de Dios no es que vivamos en anarquía, ni que persigamos el anarquismo. No. Aunque podamos sentirnos incómodos ante leyes injustas, aunque podamos sentirnos incómodos ante leyes injustas o legisladores imprudentes, aún podemos dar gracias a Dios por el sistema de gobierno que protege nuestras libertades y nuestras vidas. Debemos enfocarnos por vivir en paz bajo ese sistema, aunque no es correcto, aunque no es justo, pero cada quien tendrá que enfrentar la verdad divina de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 2:2? La hermana Carmen María, si está por ahí, no lo puede leer. Hermana Ramona, por favor. Amén. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Amén. Bien claro lo dice aquí Primera de Timoteo 2:2. Pagar nuestros impuestos, participar en nuestros gobiernos locales en la medida en que nos sintamos guiados y orar por quienes tienen autoridad sobre nosotros. Eso nos manda la Escritura a hacer. Sabemos que no son perfectos. Sabemos que no son perfectos, ni lo de la izquierda ni lo de la derecha. Pero los que están en autoridad hay que orar por ellos. Primera de Timoteo 2:1-3. La hermana Iris no lo puede leer, por favor. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Amén. Y el tercero dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto Amén. es bueno y agradable, hermanos. O sea, si seguimos las leyes de Dios, obedeceremos al gobierno local. Haz el bien, dice el Señor, y no te canse, porque al final de los tiempos te recompensaré. Debemos obedecer a nuestras autoridades en todo, a menos que ellas, y voy a repetir eso 2 veces, a menos que ellas nos exijan desobedecer directamente a Dios, a menos que esa autoridad nos exijan desobedecer directamente a Dios, que es lo que va a pasar al fin de los tiempos. Entonces, para eso la Escritura nos dice lo siguiente, Hechos 5:29 nos dice lo siguiente. ¿Quién me lee Hechos 5:29, por favor? Hermana Ramona. Amén. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La ley vendrá donde se le inspirará alabar a Dios.
ahí va a cambiar todo, porque aquí en Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios ante los hombres. Solo en ese caso, la desobediencia civil está de acuerdo con la palabra de Dios. Solo en ese caso, tengamos eso presente. Este oscuro periodo, hermanos, aquí terminando esta clase, gracias al Señor, este oscuro periodo de la historia de Israel pronto conduciría a la petición de un rey israelita, un acto que ayudaría hasta cierto punto, pero que también revelaría la necesidad de un rey y un Mesías perfecto, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El tiempo más oscuro de Israel, el libro de Jueces, donde cada quien hacía lo que le pareciera mejor. Creían en su corazón que iban en buen camino. Pero cuando nos alejamos de Dios, comenzamos a caminar en la oscuridad, llegamos a un punto donde no nos damos cuenta ya de dónde estamos, ni qué decisiones tomamos. Y el mundo llegará a ese tiempo donde personas llegarán a ese punto que no sabrán qué decisión tomar. Y el Señor dice en su palabra, y le pondré un espíritu para que no escuchen ni entiendan. Ese tipo de persona no se salvará porque va en esa espiral descendente. No hay salvación. El Señor dice, llamas ahora que puedo ser encontrado. Ahora es el tiempo, hermano, de nosotros todos llevar este evangelio, porque se está acercando esta hora donde ya no habrá tiempo, donde clamarán al Señor y el Señor no escuchará. Este libro de Jueces nos da una gran lección a nosotros y nos enseña lo que pasó y lo que va a pasar. Y nos pone en alerta a llevar esta palabra a todo el mundo, todo aquel que se acerca a usted. Lleve la palabra de Cristo. Cristo te ama, Cristo te espera, busca de Cristo. Estamos en los últimos días. Son palabras simples. No tiene que predicar, no tiene que enseñar, modelar, dejarle saber a esas personas que usted es salvo, que usted anda en las palabras, en los caminos del Señor y que el Señor anda buscando personas que anden en sus caminos. Esa es la meta de cada uno de nosotros, como dice él en Mateo 28:19, y hacer discípulos a todas las naciones, hermano, porque estamos en unos tiempos difíciles donde no sabemos qué va a pasar de un día a otro, porque Apocalipsis dice que todo se derrumbará y no en días, no en meses, no en años, en una hora el mundo cambiará. Una hora, dice Apocalipsis, el mundo cambiará de una forma que no será reconocible. Pero para eso ya su iglesia estará con él. Hermano, Dios le bendiga. Gracias al Señor y su misericordia. Un día más, un miércoles más. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se mantiene fiel a su palabra. No desmayemos, no descansaremos. Sigamos, porque el tiempo se acerca, donde veremos a nuestro Señor Jesucristo de nuevo. Dios le bendiga hasta la próxima semana, donde comenzaremos el libro de Ruth. Un libro corto, pero fascinante. Hasta la próxima. Gracias. Amén, amén, ministro. Muchísimas gracias. Y así de sencillo, mis amados, hemos terminado el libro de Jueces, con esa historia desgarradora, pero que podemos aprender mucho. De ese que se decía llamar levita, pero yo creo que de levita no tenía nada. Nada. Crueldad, violencia, anarquía, caos. Y como dice el ministro, podemos reflejar lo que estamos viviendo ahora con ese tiempo. Por eso Dios dejó plasmado todo. Muchas gracias, ministro, como siempre, por tanta enseñanza y por compartir con nosotros por gracia lo que por gracia recibes.
Oramos a Dios por ti para que te siga ayudando a seguir aprendiendo, predicando su palabra con denuedo y enseñando con tanto amor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Quiero tomar Y 30 segundos para sí, claro, adelante, ministro. darle la gracia a mi hermana Ramona por esas dulces y hermosas palabras que me dejó hoy. La verdad que algunas veces caminamos y necesitamos esa palabra de aliento de un hermano, de una hermana, que de vez en cuando le salga del espíritu y llame y diga y deje un mensaje. Cristo te ama, Cristo te ayuda, Cristo está contigo. Y eso vale, siempre y cuando su corazón dicte de llamar a alguien y de decirle cierta palabra. Si no lo quiere llamar, ahora existen los mensajes de voz. Tome un mensaje de voz y dígale a esa persona, mira, estuve pensando en ti, estoy orando por ti. Y eso vale mucho porque algunas veces el que manda el mensaje no sabe el bien que está haciendo con ese mensaje. Y hermana Ramona, gracias, me sirvió de muy bueno ese mensaje que me dejó esta tarde. Amén, mi hermano. Siempre estás en mi corazón y en mis oraciones. Que Dios me lo bendiga. Amén. Así mismo, vamos a seguir ese consejo porque es verdad. Y muchas veces me ha sucedido cuando el Señor pone esa inquietud en nuestros corazones, vamos a llamar a esa persona, vamos a decirle algo a esa persona, vamos a decirle Cristo te ama, porque es que a veces es muy necesario y lo necesitamos. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, mis amados. Bueno, pues